Hola, buen día. Buen día. En este video quiero hacer un resumen de toda la unidad de complejos. Me escribí para que tengamos un video más cortito. Entonces, básicamente, ¿qué tendríamos que tener en cuenta? Ya hemos visto toda la unidad, supuestamente. Entonces, los números complejos, vamos a ver acá que tienen tres formas en esta materia. Vamos a ver que tienen tres formas. Una es la binómica, que es z más bi. Si nos acordamos cómo era, teníamos un z, es un punto en el plano, el a es la coordenada real y el b es la coordenada imaginaria, ¿sí? La polar, que es el complejo, se representa con el módulo y el ángulo. ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo un z por acá, este es mi z, entonces este es el módulo r y este es el ángulo θ, en sentido antihorario, ¿no? Y también la forma exponencial, que es con el mismo r y el mismo θ, lo podemos poner como r por e a la i θ. O sea, estas dos formas tienen esa gráfica y esta forma tienen esta gráfica, ¿sí? Bien, con respecto a la unicidad, la forma binómica, dado la a y dado el b, está unívocamente determinado, ¿sí? O sea, el a es la parte real y la imaginaria. En cambio, en la forma polar hay infinitas maneras de representar de esta manera el mismo vector, que puede ser con este θ o este θ más una vuelta, o este θ más 2kπ, por ejemplo, más 2 vueltas, más 3 vueltas. Entonces hay infinitos ángulos donde me representa el mismo complejo. Por eso es que vamos a considerar que el θ es positivo y menor que 2pi, porque de todos esos infinitos ángulos nos quedamos con este, ¿sí? Entonces, cuando nos pide encontrar la forma polar, vamos a tener que dar de esos infinitos ángulos el que está en este rango, ¿sí? Bien, y lo mismo pasa por la forma exponencial. Hay infinitos ángulos donde me representa el mismo complejo, pero entonces nosotros nos vamos a quedar, de esos infinitos ángulos vamos a quedarnos con este, para que esté unívocamente determinado cada complejo con una forma, ¿sí? Bien, eso con respecto a la unicidad. Después, ¿cómo vamos a pasar de una forma a otra? Bueno, en principio, pasar de polar a binómica es fácil. ¿Por qué fácil? Porque si yo tengo el r y el ángulo, calculo en la calculadora coseno de θ por r y me va a dar el a. Y calculo seno de θ por r y me va a dar el b. O sea que es calcularlo con la calculadora fácil. No, bueno, lo más difícil es encontrar el θ. Bien, ahora de exponencial a polar es fácil tanto la ida como la vuelta, porque dado el r y el θ lo podemos expresar de esta manera o esto, es casi trivial. Lo más complicado es cuando ponemos de binómica a polar, ¿sí? De binómica a polar. Dado el a y el b, encontrar el módulo y encontrar el θ. Lo más complicado es encontrar el θ. Bien, entonces acá lo vamos a escribir. De forma binómica a polar. Entonces, dado en forma binómica, dado el a y el b, ¿qué es lo que tenemos que encontrar? Lo primero que encontramos es el r, el módulo. ¿Cómo es? Es la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. Y para encontrar el θ podemos poner como regla general, pero cada uno hay un montón de formas de encontrar el θ. Pero bueno, como para coincidir con lo que está escrito en el apunte, vamos a utilizar lo que está en la página 14 y en la ecuación 1, que me da el θ. Y me da cómo encontrar el θ. De acuerdo a cómo es el a y el b, cómo calculo el θ. ¿Sí? Por ejemplo, el arco tangente de b sobre a, si ambos son positivos, y ahí hay varias condiciones. La única condición que le falta es esta, que no está escrita ahí, por eso la agrego acá, que si b es igual a 0, es decir, si b es igual a 0 estaríamos acá, ¿no? El z está en la recta real, si b es igual a 0. Entonces el ángulo es o bien 0 o bien pi. O bien 0 o bien pi, según sea. Si a es positivo es 0 y si a es negativo es pi. Según sea a positivo o negativo. Esta condición no está escrita en la página 14, agréguenla, pero es algo trivial igual. Bien, entonces para esto tienen que tener en cuenta, para calcular esto, tienen que tener en cuenta si está la calculadora en deg o en radianes. Y bueno, también tienen que tener en cuenta en el apunte del ingreso, en la página 60, hay un cuadro
con las funciones trigonométricas de los ángulos 60, 30 y 45. Eso es para que me quede más exacto el ángulo, ¿sí? Para que me quede más exacto el ángulo o el seno. Para hacer los cálculos más exactos podemos usar ese cuadro. Igual la calculadora lo calcula, no es que la calculadora no calcula estos ángulos, ¿sí? Bien, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplito de esto. Entonces, por ejemplo, si tenemos z igual a, por ejemplo, 3 más 2i. Hago un ejemplo que no me quede exacto, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? R es la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 2 al cuadrado. 9 más 4, que es la raíz de 13, ¿sí? Y θ, como ambos son positivos, es el arco tangente de B sobre A, de 2 sobre 3. Si voy a la calculadora, lo pongo en modo DEG, ¿sí? En modo DEG, cada uno tiene que ver en su calculadora cómo lo pone, ¿sí? Y entonces pongo inversa tangente de paréntesis, porque hay una división acá, 2 dividido 3. Cierro el paréntesis y pongo igual. Si está en DEG, me lo va a devolver en grados, ¿no? Que es 33,69 grados. Y si lo quiero en grados, minuto y segundo, aprieto la tecla grado, minuto, segundo, que es 33 grados, 41 minutos, 24 segundos. Aproximadamente, ¿no? No es exacto esto. Bien, si nosotros queremos que nos lo devuelva en radianes, tenemos que poner la calculadora en radianes, ¿no? Y entonces ya no van a ser grados, sino que van a ser pi radianes. Bien, entonces eso es como ejemplo para lo que sería pasar de la forma binómica a polar, utilizando esto. Pueden utilizar el cuadro que quieran. Hay 3 formas, usando la tangente, usando el seno o usando el coseno. Bien, bueno, por otro lado, vamos a ver lo que es operaciones, hacer un resumen sobre operaciones. Digamos, sobre los números complejos, bueno, acá me quedó que z al final, z entonces raíz 13 de coseno de 33,69 grados más i por seno de 33,69 grados, ¿sí? Aproximadamente, porque no lo he hecho exacto. Bien, entonces así me quedaría la forma, de forma binómica a polar. Bien. Eso lo vamos a borrar. Ahora vamos a ver las operaciones. Entonces, en el conjunto de todos los complejos están definidas todas las operaciones que hemos definido en los números reales, ¿no? Suma, resta, multiplicación y división. Y hay inverso, opuesto, es una estructura muy fuerte, muy igual a la de los números reales. Bien, entonces, la suma y la resta es más fácil en la forma binómica, porque sumo la parte real con la parte real y la parte imaginaria con la parte imaginaria. Pero la multiplicación y la división es más complicada en esta forma, es más fácil en la polar. No es que no se pueda hacer en las otras formas, ¿no? Pero conviene la polar. Entonces, si recordamos, teníamos, si este es un complejo y este es otro complejo, en la polar o en la exponencial, ¿no? El producto es multiplicar los módulos y el ángulo de este complejo producto me va a dar como la suma de los ángulos. Y la división, cuando yo divido, la división es un complejo que su módulo es la división de los módulos y el ángulo es la resta del de arriba menos el de abajo. La resta del ángulo del complejo de arriba menos el ángulo del complejo de abajo. Bien, eso quedaría entonces más sencillo calcularlo cuando está en forma polar. Bien. Bueno, por último en el resumen vamos a repasar lo que era potencia y raíces, ¿sí? Que son consecuencias de las operaciones que hemos visto. Está el teorema de Mogre que me da
la potencia, cualquier potencia de un complejo. Por ejemplo, un complejo a la cuadrado, un complejo a la 5, un complejo a la 10, a la 12, ¿sí? O sea, cualquier... Entonces, para hacer la potencia tenemos que tener al complejo en forma polar o en forma exponencial, ¿sí? Y dado que si tenemos con módulo R y ángulo θ el complejo Z en forma polar, entonces la fórmula me dice que es el módulo al cuadrado, el módulo de Z al cuadrado por coseno de n por el θ, n por el ángulo de Z, más I por Cn de n por el θ, o bien de esta en forma exponencial. ¿Bien? Y así podemos calcular cualquier potencia. Por otro lado está la fórmula o el teorema que me da las raíces de cualquier número complejo, ¿no? La raíz enésima, o sea, la raíz cuadrada, la raíz tercia, la raíz quinta, la raíz décima, ¿sí? Cualquier raíz de un número complejo. Para eso tenemos que tener el número complejo expresado en forma polar con módulo R y ángulo θ, ¿no? Entonces, este complejo, la raíz, va a tener como módulo la raíz n de R. Y como ángulo va a tener θ, que es el ángulo de Z, dividido n, más 2k sobre n por k, 2pi sobre n por k. Bien, ahora lo vamos a ver geométricamente, o bien eso mismo expresado en forma exponencial, ¿sí? Entonces, gráficamente, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a hacer en el eje de coordenadas el círculo, o sea, y acá esto es para k igual a 0, 1, 2, 3 hasta n menos 1, es decir, hay n raíces. Una se hace haciendo el k igual a 0, me queda así. Otra haciendo la cuentita con el k igual a 1, otra haciendo la cuenta con el k igual a 2, y así tenemos las n raíces. Hay n raíces distintas para calcular. Pueden ser distintas, pueden coincidir. Depende del n. Bien, ¿cómo lo vamos a ver geométricamente? Vamos a hacer la primera raíz, el primer complejo, tal que a la n me da z. ¿Quién va a ser? Vemos que todas las raíces tienen el mismo módulo, ¿no? Es decir, que están en la circunferencia de radio raíz n de r. Este es el radio de esta circunferencia, ¿sí? Por otro lado, van cambiando los ángulos de las raíces. El primero es para k igual a 0, es este, θ sobre n. Entonces vamos a hacer, acá estaría la primera raíz, donde este ángulo así es θ sobre n, ¿sí? ¿Y cómo van los demás? A este ángulo de acá le sumo 2pi sobre n. 2pi sobre n. Y tengo el otro. Y tengo el otro complejo, la otra raíz. A este ángulo de acá, que ya no va a ser θ, a este ángulo le sumo 2pi sobre n otra vez. 2pi sobre n y voy a obtener la otra raíz. Y así voy haciendo sucesivamente hasta obtener las n raíces. Voy a obtener n raíces acá en esta circunferencia, ¿sí? Si tenemos raíz 3, voy a tener 3 raíces. Si es raíz cuadrada, voy a tener 2 raíces, ¿sí? Entonces, voy a tener tantos complejos como sea el n. ¿Estamos? Esa es la parte geométrica. Bien. Bueno, ahora por último el tema de ecuaciones. Nosotros ya estamos en condiciones de resolver 3 tipos de ecuaciones. Una es cuando me pide una raíz, porque me dice, ¿qué es z? Estas ecuaciones, tenemos que encontrar el valor de z. Entonces me está preguntando, ¿qué valor de z elevado a la 3 me da este complejo? O sea que me está pidiendo z es la raíz 3 de a la i pi sobre 2, ¿sí? O sea que es la raíz 3, la raíz tercera de este complejo, ¿no? Entonces, acá tenemos la fórmula. Y voy a obtener, ya vimos, 3 raíces. Vamos a obtener 3 raíces, 3 soluciones, ¿sí? ¿Cuál es la primera solución? Siempre el módulo, acuérdense, este complejo, ¿qué módulo tiene? 1, porque no está multiplicado por ningún acá no está multiplicado, entonces módulo 1. Entonces, raíz n del módulo va a ser 1. O sea,
el módulo de este complejo va a ser 1, ¿sí? Eso por un lado. Por el otro lado vamos a ver los ángulos, ¿sí? Entonces, ¿cómo era el primer ángulo? Era tita. ¿Quién era tita? En este caso, tita es pi sobre 2, dividido n, ¿sí? ¿Quién es n en este caso? 3. Entonces, pi sobre 2 dividido 3, ¿sí? O sea que tita sobre n me va a quedar pi sobre 6, ¿sí? Por lo tanto, me va a quedar que z es raíz tercera de 1, que es 1, por e a la i por tita sobre n, o sea, pi sobre 6. Lo vamos a graficar. Esta es la circunferencia del radio 1. Y va a ser pi, que sabemos que esto es pi, dividido 6 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por acá va a estar. Por ejemplo, que ahí están. Esas son las 6 veces que... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esto es... Entonces, este va a ser mi primer raíz. Esto es tita sobre 3. ¿Estamos? Esta va a ser mi primer raíz. ¿Sí? Entonces, la siguiente raíz, entonces ese es para el k igual a 0, obtenemos el tita sobre n. Ahora tenemos que hacer k igual a 1, es decir, este ángulo más, ¿quién? 2pi sobre n, ¿sí? ¿Quién es 2pi sobre n? Me va a quedar 2pi sobre 3, acuérdense que 3 es la raíz, ¿sí? Entonces ahora tenemos que hacer tita sobre n más 2pi sobre n. Esto me va a quedar como, pi sobre 6 más 2 tercios de pi. Y esto es 5 sextos. 5 sextos es pi. Si contamos, este es 1 sexto, 2 sextos, 3 sextos, 4 sextos, 5 sextos. Ahí estaría la segunda raíz, Z2. Esto es entonces 5 sextos de pi, ¿sí? Y ahora, la tercera raíz es este ángulo, o sea, 5 sextos de pi, más, ¿quién? Habíamos dicho que cada una le sumábamos 2pi sobre n, más 2 tercios de pi, que era 2pi sobre n, era eso. ¿Estamos? Entonces, a este ángulo le sumamos siempre la constante 2pi sobre n, ¿sí? A este último ángulo. Entonces, 5 sextos de pi más 2pi sobre n es 3 medios. En realidad va a dar 9 sextos de pi, pero si simplificamos, me queda 3 medios de pi, ¿sí? Entonces, la tercera raíz es 3 medios. A ver, esto es 1 medio de pi, esto es otro medio de pi y esto es el tercer medio de pi. Estaría acá. La tercera raíz es esta, ¿sí? Entonces, ahora lo vamos a escribir, que es con este ángulo, que es 3 medios de pi. Lo vamos a escribir y las 3 raíces, ¿quiénes van a ser la solución? Z1 igual a e a la i por, habíamos dicho que era pi sobre 6. Era este, ¿no? Z2, la segunda raíz, que es e a la i por 5 sextos de pi. Y la tercera raíz, perdón, esto es Z0, lo vamos a llamar Z1 y Z2, porque para que coincida con el K. E a la i por 2 tercios, 3 medios. 3 medios de pi. Estos son los 3 valores, los 3 números complejos que elevado a la 3 me da este complejo, ¿sí? Entonces eso ya estamos en condiciones de resolverlo. Bien, ahora vamos a ver cómo se resuelve este. Bueno, pasa este numerito restando, porque sabemos que estas operaciones son válidas en los complejos, entonces, perdón, sumando.
pasa este numerito sumando, ¿sí? Y me va a quedar 5 por z a la 3 igual a 5 por e a la i pi sobre 2, ¿sí? Y pasa, esto es un numerito real que pasa dividiendo y me va a quedar z a la 3 igual a 5 dividido 5, que me va a quedar e a la pi sobre 2, ¿sí? ¿Qué es la ecuación que teníamos acá? Entonces esto tiene 3 soluciones, que es la que resolvimos recién, ¿sí? Entonces estas 3 soluciones también son soluciones de esta ecuación. Entonces podemos tener una ecuación de este tipo, una ecuación más indirecta de este tipo, o la clásica fórmula cuadrática, que es cualquier ecuación cuadrática. Nosotros ahora sí la podemos resolver sabiendo complejos, porque la sabemos resolver. Nosotros conocemos del secundario, conocemos la fórmula cuadrática. Cualquier ecuación cuadrática tiene solución x igual a menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c, por a por c. Eso me queda este numerito, sobre 2 por a, que es 6. Entonces esto me queda como menos 4 más y menos, ¿qué quedaría? Menos raíz, a ver, raíz de menos 44, ¿sí? Esto es igual a 44 es 4 por 11 por menos 1. Eso sería, ¿no? Y esto es igual, este 4, o sea, yo distribuyo la raíz, ¿no? Esto me va a quedar raíz de 4 por raíz de 11 por raíz de menos 1, ¿sí? Raíz de 4 es 2, raíz de 11 queda raíz de 11 y menos 1, ¿qué me queda? I, porque sabíamos que si i al cuadrado es menos 1, i es raíz de menos 1. Entonces esto me queda i. Por lo tanto, ese menos 1 sale como i. ¿Estamos? Entonces me queda 2 raíz de 11 por i sobre 6. Y de acá me queda con el más y con el menos las dos raíces. Entonces ahora, como final de esta unidad, podemos resolver cualquier ecuación cuadrática que antes no podíamos resolver. Por ejemplo, empezábamos la unidad con que x al cuadrado más 1 igual a 0, no lo sabemos resolver, o sea que me quedaría x al cuadrado igual a menos 1, ¿sí? Y de acá tenemos entonces, ¿qué solución tenemos? I, tanto i como menos i al cuadrado me da menos 1. Bien, eso sería, si nosotros sacamos con la fórmula de acá de la raíz enésima, nos va a salir i y menos i. ¿Estamos? Entonces podemos resolver cualquier ecuación cuadrática. Bien, entonces con esto finalizamos el resumen de la unidad.